justicia indispensable, aparición con vida y castigo a los culpables. Tendríamos que remontarnos a mediados del 74-75, ya había desaparecidos en Argentina, cuando comienzan a activar los grupos parapoliciales, paramilitares, las 3A, había muchos desaparecidos. Los desaparecidos no comienzan con la dictadura militar en el año 76. Esto es un error pensar que la situación se origina ahí, es anterior. Recuerdo en las pequeñas oficinas que teníamos del Servicio Paz y Justicia, muy cerca de aquí, en la calle México 630, en el 5º piso, un departamento de 2 habitaciones, comenzamos a recibir personas, mujeres, hombres, de todas las clases sociales, pero todos unidos en una cosa que era la desesperación, la angustia. Y casi era textual el relato, que se habían llevado a su hija, a su hijo, gente con uniforme, gente sin uniforme, que fueron secuestrados en distintos lugares, en el trabajo, en las universidades, en las escuelas, y que comenzaron la búsqueda, a golpear puertas, a ir a los ministerios, y que nadie les daba razón de nada. Desde que salimos a la calle tuvimos conciencia de que el compromiso nuestro era muy fuerte por ser mujeres, por no haber pertenecido a partidos políticos, sino sencillamente amas de casa la mayoría, algunas madres que habían tenido trabajos, que habían trabajado fuera de su casa, pero pocas, la mayoría amas de casa, y que en una sociedad machista y patriarcal íbamos desde luego a encontrar inconvenientes no prevenidos de antemano, ¿no? Primero, bueno, desde las Fuerzas Armadas de los militares y desde la propia Iglesia Católica Argentina, que es tan excluyente de las mujeres. Son los mínimos las fotografías que están de los chicos, de nuestros hijos. Entre ellos acá está mi yerno, Julio César Galici, que desapareció junto con mi hija, Ana María Baravalle. Y desde ese día, justamente, empezamos la búsqueda de nuestros hijos, de Ana María, de Julio César, y yendo de primer momento a los lugares que justamente pensábamos que íbamos a tener información, y en este caso era la comisaría, pero lamentablemente pasaron los días, las semanas, los meses, y pasaron los años, y estamos igual que el primer día,
sin saber por qué se llevaron nuestros hijos, quiénes fueron los que dieron las órdenes y quiénes fueron los que las ejecutaron, si bien sabemos por qué se los llevaron. Eso es sabido que se llevaron una generación por ser pensantes, por ver que se estaba destruyendo el país, que había un plan de entrega total, y entonces ellos estaban en conocimiento de lo que se estaba avecinando, y dentro de lo que ellos pensaban y querían cambiar esa sociedad. Para la dictadura en ese momento eran potenciales enemigos. Se lo llevan a Alejandro un 17 de junio de 1975. Alejandro llega de la calle y me dice: mami, mañana no voy a trabajar, que trabajaba en el Instituto Geográfico Militar. No voy a trabajar porque tengo un parcial. Espérate, ya vengo. Fue lo último que escuché de Alejandro. Nunca más supe nada. Esto del año 75 es importante tenerlo en cuenta, porque si hablamos de memoria, tenemos que recordar que todo este horror, esa palabra que no la conocíamos, que no la practicábamos, desaparecido, lamentablemente comienza mucho antes del golpe militar, del 24 de marzo del año 76. Justamente en la década del 70, sobre todo 74 y 75, hay alrededor de 2.000 detenidos desaparecidos y muchos asesinados. Entre ellos Alejandro. Alejandro, como dije, tenía 20 años, estaba cursando primer año de medicina, trabajaba, y como los 30.000, y ante eso que nos decían tantos años, por algo será, sí, fue por algo. Justamente, y con mucho orgullo lo digo, lo decimos, asumieron un compromiso político-social, querían cambiar el mundo, y por eso los detuvieron y los desaparecieron. Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hijo hoy hace 15 meses. ¿Dónde están los bebés? Saber dónde están, no que los ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Yo soy Pepa Noya, busco a mi hija María de Lourdes Noya, que era psicóloga y profesora de la Universidad de Morón. Bueno, cuando se la llevaron, agarré la calle como la mayoría de las mamás y fui a la iglesia Estela Maris. Ahí conocí a Azucena. Era una señora, había muchísima gente, y ella se paró en medio del salón, a pesar del peligro que era, en lo de Gracelli, se paró y dijo: siempre la recuerdo, señores, señoras, tenemos que reunirnos en Plaza de Mayo como se reunieron nuestros mayores, refiriéndose al pasado. En el caso mío, mi hijo lo llevaron en el 77, en agosto, ya estaban formadas las madres. Entonces yo una vez fui a un juzgado y bueno, estamos conversando, mientras nos iban a atender, un señor me dice: y vaya a la Plaza de Mayo. Eso a los 2 meses, porque uno busca siempre los amigos, y bueno, íbamos permanentemente, hacíamos Avías Córdoba, y ellos contestaban siempre que no estaba detenido, que no estaba en ningún lugar. Entonces me dijo un señor: y vaya a la Plaza de Mayo, ahí va a encontrar gente que te ama lo mismo que usted. Como era sábado, no había nadie en la plaza, no pasaba nadie de nada. Dijeron: lo vamos a pasar para el viernes, y fuimos el viernes. Ahí ya apareció alguna mamá, y papá no los queríamos, venían y le decíamos que no, que era un peligro, y así empezamos a venir. Hubo días, y ahí empezó la policía. Ahí empezaron a echarnos, a corrernos, porque cada día éramos más. Había estado de sitio, entonces no se podía hacer reuniones de mucha gente, nada más que de a 2. Entonces el policía dijo: bueno, caminen. No podían estar paradas, estábamos paradas, yo no estaba, pero bueno. Entonces caminaron, empezaron a caminar y fueron de a 2
Y después se le ocurrió en el monumento ahí que está frente a la Casa de Gobierno, ahí. Entonces caminaron así en redondo, en círculo, y después se pasó a la parte de la pirámide. Pero fue ocurrencias, todo espontáneo, todo es nada inducido ni manejado, porque los milicos decían que quién estaban detrás de las madres, ¿no? Por eso lo pusieron Astiz, para que averiguara a ver quién estaban detrás, quién las manejaba las madres, porque era un movimiento que cada vez se hacía más numeroso y más eficaz, ¿no? Y no había nadie, que ningún partido, los partidos políticos tenían todos miedo. Había una censura, autocensura. Los diarios no ponían nada porque tenían miedo que los clausuraran. Entonces todo era de boca a boca, nada más lo que se hablaba. Nosotros decíamos desaparecidos, nosotros no teníamos muy arraigado eso del desaparecido. Para nosotros estaban secuestrados, detenidos y que no sabíamos dónde estaban. Yo me entero, pero recién en el 77, no sé cuándo, 78, que había un grupo de gente que iba a la Plaza de Mayo, ¿viste? Que iban a pedir por sus hijos. Yo digo, ¿quiénes serán? ¿Qué será? ¿Qué habrá atrás de todo eso? Con mi mente. Yo llegué a la Plaza de Mayo en el año 80 y dije, no estoy sola, realmente. Y me decidí que fui con mi hija a la Casa de las Madres cuando todavía estábamos en la calle Uruguay, que en la pared estaba llena de fotos chiquititas, cubierta, la pared cubierta. Y yo dije, ay Dios mío, ¿qué es esto? Y me atendió María Adela Antocoles, mi madre entre las madres, que nos dejó a los 92 años. Ella era la vicepresidenta, Bonafini la presidenta, ¿no? Y me acuerdo que me preguntó, que era lo único que se preguntaba, ¿a quién te falta a vos? No importaba religión, no importaba estatus, nada. Era, ¿a quién te falta a vos? Y bueno, y a partir de allí dejé de lado todo, familia, conocidos, todo. ¿Cuántos son ustedes? Miles de mujeres, miles en todo el país, miles. Acá somos ¿Me permite? Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. Y después estaban, por ejemplo, los periodistas, los extranjeros en la plaza, y ellos sacaban fotos y mandaban las notas a todas partes del mundo. Y entonces una vez vi que decía una señora, te vi en Nueva York, que se ve que en Nueva York pasaban la ronda de las madres, y así se fue divulgando eso, ¿no? Y eso no lo pudo parar el gobierno. El gobierno mató a las madres, a la fundadora, nada menos. Pero enseguida dijeron, bueno, esto se van a acabar las madres. Porque imagínense qué bestias los militares, ¿no? De matar a la que fundó, Azucena Villaflor, de fundar, y matarla, secuestrarla. Y matarla, ¿por qué? Después lo supimos, después que la habían matado, pero la secuestraron. Dijeron, bueno, las madres ahora se van a tener miedo. Y nosotros volvimos a la plaza. Yo siempre digo que no tuvimos miedo, porque si hubiéramos tenido miedo,
no hubiéramos ido directamente, o lo teníamos muy escondido adentro. Y bueno, la policía nos corría, cuando llegábamos a la plaza sentíamos los autitos que andaban con sirena, nos corrían por un lado, entrábamos por otro, y nos metimos una vez en la catedral, y resulta que la policía se metió a la catedral y nos sacó a las madres. Que creo que una se cayó, se rompió un brazo o se lastimó, no recuerdo. Es una vergüenza porque según en las películas, en las iglesias no se puede entrar a sacar a nadie aunque sea un criminal. Eso se dice. Pero a las madres sí, nos echaron. Y después de ese día la catedral no abría sus puertas los jueves a la hora de las rondas. Abría más tarde. Y nosotras muchas veces tuvimos que cobijarnos en otras iglesias. Pero antes de todo esto, con las madres, con los familiares, había más mujeres que hombres. No teníamos lugares donde reunirnos. Entonces les pedía a la iglesia de la Santa Cruz si tenían un lugar donde podíamos reunirnos. Yo los conocía, la comunidad de los pasionistas, y entonces entrábamos en la última misa por la iglesia y después por la sacristía pasábamos a la iglesia, a la casa de la Santa Cruz, para evitar la represión, y salíamos al día siguiente a la mañana. Entre ellos nos acompañaba un franciscano, Antonio Pujané. Entonces ahí nos dimos cuenta que todas esas mujeres y hombres que estaban, no todos profesaban la fe católica. Algunos eran evangélicos, otros judíos, había agnósticos, pero todos unidos por la misma preocupación. ¿Qué pasó con el hijo, la hija? ¿Dónde estaba? ¿Qué puerta golpear cuando las puertas no se abrían? Y nosotros como organismo internacional comenzamos a hacer un movimiento internacional para dar a conocer el problema. Pidan ustedes que no se respetan los derechos humanos, acá no se respetan. Vamos, señores, circulando, por favor, vamos. Y le pegan palazo a este hombre, uno de los caballos cae, se ha descontrolado, ahora empezaron los disparos. Esto es increíble, lo que se está viviendo aquí, en la Plaza de Mayo. ¡Hijo de puta! A un móvil le han pegado, abuela. Sí, han pegado como unos cobardes. 90 años tiene mi compañera y la golpearon. Son unos hijos de mil putas mal paridos. Y para picar este plan de hambre tienen que hacer esto.
el caminar fue un caminar muy duro, muy accidentado, hasta llegado a que en final del año 77, a los pocos meses que habíamos empezado a ir a la plaza, 8 meses, hubo una acción de las Fuerzas Armadas, de la Marina en este caso, y para disolver lo que era la Fuerza de las Madres en la Plaza de Mayo, secuestraron a un grupo de madres y un grupo de personas que trabajaban en solidaridad, y a 2 monjas francesas que también eran 2 monjas misioneras que habían venido para ayudar a gente, campesinos, trabajadores, pero que después, cuando empezó la represión y el terrorismo de Estado, también ayudaban a las familias a las que le habían llevado sus familiares, y especialmente los niñitos. Bueno, ese operativo que se llamó el de la iglesia Santa Cruz, se llevaron a Azucena Villaflor de Vincenti, a Esther Careaga y a Mari Ponce de Bianco, 3 madres que caminaban juntas, que fueron secuestradas en los mismos días, entre el 8 y el 10 de diciembre, y que fueron torturadas en la Escuela Mecánica de la Armada, ellas 3 ahí juntas, y arrojadas al mar en lo que se llamaron los vuelos de la muerte, también ellas 3 juntas, y las 3 así en esa lucha que habían tenido siempre, sus cuerpos aparecieron en las playas de Santa Teresita, también las 3 juntas, ¿no? Terrorismo Estado, con más de 500 campos de concentración, una Argentina que había acogido a gente que huyó de la guerra, del nazismo, y que vino a la Argentina y que vino para formar su familia, y que nuevamente una hija o un hijo de esta gente que había huido del nazismo acá fue también secuestrada, torturada, asesinada en esos entierros NN, sin nombre, en tumbas anónimas, que fue la otra brutalidad y lo que se puede llamar la otra barbarie que cometieron las dictaduras militares acá. Le inyectaban una droga, había un señor que se lo conocía por el nombre de Guerra del Doctor. Este hombre era el que inyectaba a todos los que iban a ser arrojados. Esta droga los atontaba. Entonces, en pleno vuelo, el mecánico y este hombre, el mecánico los ayudaba a veces, arrojaban los cuerpos al agua. Quiero recalcar que el 30% de los desaparecidos son mujeres que luchaban a la par de los varones, con más inconvenientes, con sufrimientos, si se quiere, igual cada tortura es un sufrimiento de un ser humano, pero fueron violadas, le fueron torturadas con su bebito adentro de su vientre, le fueron apropiados las criaturas cuando nacieron, y ellas después asesinadas vilmente, ¿no? Yo siempre digo que no hay justicia. La justicia para mí no existe, y es una palabra que hasta se borró del diccionario. Yo estaré equivocada, ¿ok? Pero no. Justicia, ¿dónde está? Eso hay que preguntarse. No solamente por muchas cosas. Porque en 30 años, si hubiera justicia, algo hubiéramos sabido de nuestros hijos. Tenemos derecho a saber qué pasó con todos y cada uno de nuestros hijos. No nos permitieron enterrarlos. No hemos podido hacer el duelo
salvo muy pocas que están, gracias a Dios, recuperando los restos, gracias a esa tarea magnífica de los antropólogos forenses, ¿no? Pero queremos saber, tenemos derecho a saber. Tenemos derecho a saber la verdad porque también así puede haber justicia. De lo contrario, ¿viste? Y luego justicia. Son las tres bases, ¿eh? Memoria, verdad, pero justicia legal, que quede claro. Jamás hemos tomado la justicia por mano propia, ni lo vamos a hacer, porque nosotros estamos por la vida, ellos por la muerte. Que nosotros comenzamos a caminar buscando esa solidaridad y acompañamiento, uno tiene que decir con mucho dolor que el pueblo argentino no apoyó, no nos acompañó, inclusive se alejaban como pensando que nosotros podíamos transmitirles malos momentos, pero claro, nos dolía y quizás decíamos cómo puede ser que las personas no entiendan qué es lo que hicieron. El caso de las madres, cuando comenzaron a viajar en Europa, fue llevar esa conciencia y la solidaridad internacional. Hubo mucha solidaridad internacional cuando fue el Mundial de Fútbol, cuando hubo muchísimas movilizaciones, esto trascendió las fronteras y en muchos lugares se tomó el ejemplo de las madres. Se tomó en Turquía, se tomó en Centroamérica con las mujeres de negro, en Haití también, las comadres, como la de Conabigua en Guatemala. Nos fuimos a Centroamérica, a Guatemala creo. Y entonces estamos en el hotel, después fuimos a una reunión de mujeres, ¿no? Y un recibimiento que yo me reía, ¿no? Porque venían las madres en Plaza de Mayo, ¿no? Y entonces, bueno, parece una petulancia, ¿no? Pero me da hasta vergüenza decirlo. ¿Sabe lo que dijeron? Van a venir las madres, es como ver a Gandhi. El mundo entero sabe que esta es una lucha de amor inmensa, grandísima, que las madres estamos haciendo de hace más de 28 años. Y en esta lucha de amor inmensa y grandísima, abrazamos a todos y a todos los llevamos dentro nuestro. Y en esta Navidad y en la nota y en este fin de año y en el otro, nuestras compañeras y nuestros hijos, que también son nuestros compañeros, se agrandan y crecen y nos dan fuerza para el otro jueves y para el otro y para el otro. Hay siempre las procesiones a Luján, donde es una multitud. Entonces dijimos, nosotros podemos aprovechar eso e impedir para los que averigüen sobre los desaparecidos. Entonces, ¿y cómo nos vamos a encontrar? Aunque habíamos establecido en la esquina, qué sé yo, ya no lo recuerdo. Igual ¿cómo nos vamos a reconocer? Porque ahí la gente, ya sabíamos que 1 millón de personas va a Luján, ¿no? Entonces, bueno, alguien dijo ponerse un pañuelo blanco. Y las que no tenían, que bueno, un pañal, porque en esa época los pañales eran descartables, eran pañales de tela. Entonces la que no tenía un pañuelo se puso un pañal. Y eso fue el origen, para encontrarnos ahí, para reconocernos, porque no sabíamos quiénes eran. Y sencillo así nomás surgió el pañuelo. Ese símbolo, ese pañuelo blanco, que no es otra cosa que el pañal,
Es el símbolo del pañal, aquí lo tengo, ahí lo tenés. Ah, sí, ahora lo vamos a... Sí. Y abajo vas a ver uno de las mujeres de Corea del Sur. Ese, Violeta, dámelos. ¿Cómo? Dámelos. Ah, sí. Sí, los dos. Este es el de las madres, línea fundadora, que es el símbolo. En realidad es el símbolo de un pañal con que cuidaban a sus hijos, a sus hijas. Y este, fíjate qué curioso, es del Corea del Sur. Esto del Corea del Sur, que las mujeres también usan el símbolo. Este es un símbolo morado y el símbolo de un pañal blanco. Pero lo podemos ver, yo lo he visto esto en Haití y en muchos países. Lo importante en las madres, lo que a mí siempre me impresionó y me impresiona, porque muchas de política no sabían nada, eran ama de casa, otras sí eran profesionales, con otra preparación, pero cómo el dolor lo transformaron en resistencia, cómo la fuerza de amar puesta en acción fue y es una fuerza extraordinaria. A mí me gusta mucho una palabra de Hegel que dice: a nosotras nos parieron nuestros hijos. Y yo creo que sí, porque les parieron la conciencia, la actitud frente a la vida, frente a la lucha. Esa semillita que, como nos llamaron las locas de Plaza de Mayo, creyendo que nos ofendían, que fuimos sembrando a través de 30 años, querido, 30 años. Ya hemos tenido los frutos, así que, como yo siempre digo, mientras quede un pañuelo blanco los jueves, todos los jueves, de 3:30 a 4, mientras quede uno a través del tiempo, ahí está la memoria, ahí está el símbolo, ahí está la lucha, ahí están los 30.000 desaparecidos. Pero, como te digo, seguiremos, máxime ahora que después de 20 años de gobiernos constitucionales, recién con este gobierno, con el gobierno del doctor Kirchner, es la primera vez que se acuerda de esa asignatura pendiente que había con respecto a nuestros hijos. Es la primera vez que nos abre la puerta, que vamos a la Casa de Gobierno, que nos invitan a cada rato, que hemos conseguido la anulación de esas leyes de impunidad, que no lo logramos en tantos años, porque en el 95 se derogaron, no servía. Anular, y las logramos ahora, se anularon, la Corte Suprema las reconoció, todo ahora, hemos recuperado la ESMA, estamos metiendo, gracias a la anulación de las leyes, cualquier cantidad de milicos y civiles y todos cómplices en la cárcel, se los está juzgando, o sea, estamos, gracias a Dios, a la lucha nuestra, gracias a nuestra lucha inclaudicable y al espacio político que se ha abierto. Por supuesto, falta muchísimo todavía para que la Argentina en general sea esa Argentina por la cual dieron la vida a nuestros hijos, con la que soñaban. Falta, pero hay decisión para hacer las cosas. Fíjate que ha pasado 30 años y se sigue luchando y trabajando para juicio y castigo a los responsables. Esto no significa odio, no significa revanchismo, sí significa
que si los pueblos permiten la impunidad, estamos perdidos. Una democracia nunca puede basarse en la impunidad y tampoco en el olvido. Por eso hay que hacer memoria. La memoria no es para quedarse en el pasado, la memoria tiene que iluminar el presente, porque es a través del presente donde podemos generar y construir la vida. Entonces, yo creo que la lucha por los derechos humanos, madres, familiares, hijos, todos están en una misma dirección. Esta dirección para que esto no ocurra nunca más. Para mí, las madres, como muchas veces lo dicen, se han transformado en las madres de todos, ¿no? Son las madres de todos, son las madres de cada chico que se recupera, son las madres de un pueblo y son las madres que realmente se han transformado también en un signo de esperanza. Le quiero leer algo. Un señor recién me corrió y me alcanzó un papel y me dijo que había escrito esto: el último aliento de un revolucionario es un grito de rebeldía. Me pueden matar, no me pueden vencer. Gracias. Ahora resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables. Ahora resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables. Ahora resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables. Alerta que caminan milicos asesinos por América Latina. Alerta que caminan milicos asesinos por América Latina. Ojalá podamos nosotros verlos, no morirnos antes de ver que logramos que otro mundo que es posible se cumpla y que vivamos con la justicia social tan anhelada. Porque las utopías son sueños que no se cumplen. La utopía sería abrazar a mi hija, a mi yerno, a mi nieto, nacido en cautiverio, que ahora va a cumplir 29 años. Eso todavía puede ser posible. Todo puede ser posible. Esa es una utopía para mí. Ahora resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables. Ahora resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables.